Hola amigos, en esta ocasión vamos a solucionar este ejercicio que está muy interesante. Nos pide saber cuánto es x más y. Y por aquí tenemos como un sistema de ecuaciones de 2 por 2, fíjense. Pero tenemos la primera ecuación que es cuadrática. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Fíjense de la ecuación, esta va a ser la ecuación 1 y esta es la ecuación número 2. Entonces, de esta ecuación número 2 voy a despejar y. Fíjense, tengo aquí y igual a 10 menos 2x, ¿verdad? Ya he despejado y. Pues simplemente es un solo paso, ¿no? Pasar este 2x al otro lado como negativo. Ahora, en la ecuación 1 voy a reemplazar este despeje que saqué aquí. Fíjense, voy a anotar por aquí la ecuación 1. La ecuación 1 es x al cuadrado más y cuadrado, y esto es igual a 25. Entonces, donde tenga y voy a reemplazar con este valor. Aquí anoto x al cuadrado más, aquí tengo y, entonces pongo esto de aquí en el paréntesis, 10 menos 2x. Y recuerden que esto está al cuadrado. Y esto es igual a 25. Listo. Ahora recordaremos pues que hay un caso de factoreo que nos permite resolver esto. ¿Recuerdan? A menos b y esto al cuadrado. Esto es igual a al cuadrado menos 2 veces ab más b al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo. Esta x al cuadrado queda como x al cuadrado mismo. Aquí, el primer término al cuadrado, que sería 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado. Menos 2 veces AB. 2 veces el primer término, que es 10, por el segundo término, que es 2x. Más el segundo término al cuadrado. Entonces, más 2x al cuadrado. Y esto es igual a 25. Listo, y vamos a ir resolviendo. Fíjense, aquí tengo 10 al cuadrado, pues que esto es 100. Menos 2 por 10, que es 20, y por 2, 40x. Más 2x al cuadrado es 4x cuadrado. Y en este mismo paso voy a dejar este 25 al lado izquierdo de la igualdad como menos 25. Entonces ahora pues igualo a 0. Listo, ahora pues vamos a ir viendo términos semejantes. Tengo x al cuadrado y aquí más 4x al cuadrado me da un total de 5x al cuadrado. Vamos con el término que tiene x, que es este de aquí, menos 40x. Y finalmente pues el término independiente, 100 menos 25 me da 75. Y esto es igual a 0. Listo, ahora fíjense pues que todos son divisibles para 5. Así que voy a dividir para 5 todos los términos. Y simplificamos. La quinta 1 y me ha quedado x al cuadrado. La quinta 1, la quinta de 40 pues es 8, porque 8 por 5 me da 40. Entonces me queda menos 8x, por esta x de aquí, ¿no? Luego la quinta 1, la quinta de 75 pues es 15. Entonces aquí me queda más 15. Y esto es igual a 0 sobre 5, que es 0. Y vamos a continuar esto por acá. Fíjense. Aquí tenemos x al cuadrado menos 8x más 15 igual a 0. Aquí nosotros tenemos una ecuación cuadrática, así que lo que vamos a hacer es utilizar nuestra fórmula general. x1, 2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. ¿Listo? Y de aquí nosotros vamos a determinar qué es a, qué es b y qué es c. La a es el término que acompaña al término que está al cuadrado, entonces la a es igual a 1. ¿Listo? Aquí hay un 1 invisible, pues pero está ahí. La b es el término que acompaña a la variable x, es decir, b va a ser igual a menos 8. Y la c es el término independiente, que en este caso es 15. Y ya mismo solucionamos el ejercicio. Entonces, x1, 2 va a ser igual a menos b, sería menos, y entre paréntesis ponemos lo que vale b.
menos 8. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, pues b al cuadrado sería menos 8 al cuadrado. Menos 8 al cuadrado. Menos 4 veces a vale 1. Por c vale 15. Listo. Todo esto sobre 2 veces a. Y a vale 1. Listo. x1,2, esto es igual a menos por menos, que me da más 8. Más menos la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, que es 64 positivos. Y aquí me queda menos 4 por 1, que me da menos 4. Y por 15, que me da menos 60. Todo esto sobre 2 por 1, que es 2. ¿Listo? x1,2, esto es igual a 8 más menos la raíz. 64 menos 60, pues es 4, la raíz cuadrada de 4, sobre 2. Finalmente podemos encontrar los dos valores que necesitamos. x1 va a ser 8 más la raíz cuadrada de 4, que es 2 sobre 2. Y x2 va a ser igual a 8 menos, como aquí utilicé el más, entonces aquí ponemos el menos. Menos 2, ¿no es cierto? Porque la raíz cuadrada de 4 pues es 2. Listo, obtenemos la solución. x1 va a ser igual a 10 sobre 2, que es 5. Y x2 va a ser igual a 8 menos 2, que es 6 sobre 2, que me da 3. Fíjense, he obtenido pues la solución para x. He obtenido dos soluciones para x. Ahora, para encontrar el valor en y, tenemos que reemplazar estos valores en cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo voy a reemplazar en la ecuación 2. La ecuación 2 es 2x más y igual a 10. Fíjense, entonces como x vale 5, me queda aquí 2 por 5, que es 10. Más y igual a 10. Entonces y es igual a 10 menos 10. Y finalmente obtengo que y es igual a 0. Listo. Por aquí tengo pues aquí la ecuación 2, 2x, ¿no es cierto? Es esta, más y igual a 10. Reemplazando x por 3 me queda 3 por 2, que es 6, más y igual a 10. Despejando y me queda 10 menos 6 y finalmente obtengo que y es igual a 4. Listo. Ya he obtenido las dos soluciones. Fíjense, cuando x vale 5, y vale 0. Entonces la primera solución es cuando x vale 5 y y vale 0. Esto me da igual a 5. Entonces la primera solución va a ser 5. Voy a borrar esto de aquí. Y la otra solución es cuando x vale 3, y vale 4. Entonces, cuando x vale 3, y vale 4. Y aquí me da un total de 7. Listo. Hemos obtenido las dos soluciones para este ejercicio. Fíjense que x más y puede valer 5 y también puede valer 7. Si te gustó el video, pues no olvides suscribirte, darle un like y comentarlo. Y nos veremos en otra clase. Chao, chao.